Buenos días, hermanos. Es un gusto poder compartir un devocional más con ustedes y me gustaría poder compartirles algo de lo que Dios estuvo hablando en mi vida en esta semana. Se encuentra en Hechos 12, es la famosa historia donde Pedro es encarcelado. Y leo: en aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo cerraran hasta que pasara la fiesta de las Pascuas y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en estos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Dice que una noche Pedro estaba en la cárcel y les aparece un ángel y lo libera de las cadenas y lo saca de la cárcel. Pedro va automáticamente a donde estaban sus hermanos reunidos orando por él y la gente ahí no podía creer lo que había pasado. Termina el relato y cuenta que los guardias y los cristianos hablaban de lo que había pasado y estaban maravillados y algunos asustados. Y me gustaría hablarle de 3 cosas que me llamaron poderosamente la atención. La primera es que la iglesia entendió el poder de la oración. Como leímos al principio, la iglesia estaba sufriendo mucha persecución. Acababan de matar a uno de sus hermanos y a otro lo habían metido a la cárcel, y automáticamente lo que sale de esa iglesia es la oración. Lo que sale de sus corazones es juntarse a orar, porque entendieron que la oración es la clave y la solución a todo. En segundo lugar, es Dios, a pesar de nuestras falencias, cumple sus promesas. Cuando Pedro llega a la casa donde estaban orando, ninguno de los que estaban ahí podía creer que él estuviese ahí, que haya escapado, y no podían creer ese milagro, y exactamente estaban orando por eso. Pero Dios es tan grande y Dios es tan bueno que a pesar de que ellos oraban tal vez sin esperanzas, Dios cumplió, Dios oyó sus oraciones y Dios libró a Pedro. Y en tercer lugar, es una oración puede cambiar todo un pueblo. Al final del relato dice que los de la cárcel, en el versículo 18, dice que hubo un gran alboroto entre los soldados y ninguno sabía lo que había pasado y todos preguntaban ¿dónde está Pedro? No solo ellos hablaban de este tema, sino los cristianos. Y no solo los cristianos también hablaban de este tema, sino hasta el día de hoy seguimos hablando de este tema, del milagro increíble que pasó porque un grupo de hermanos se juntaron a orar. Y me pongo a pensar en qué pasaría. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una fe viva y creemos que Dios puede usar la situación que estamos viviendo, que puede usarla para que la iglesia en Antártida, Argentina, sea conocida en el barrio? Y esto es increíble porque Dios puede lograrlo. Puede lograr que la gente empiece a hablar de los milagros que ocurren cuando la iglesia en Antártida, Argentina, ora. Y me gustaría animarlos a que puedan seguir confiando en que Dios va a usar esta situación para que la iglesia, nuestra iglesia, pueda ser una luz en nuestro barrio, en nuestra ciudad y en nuestra Argentina. Gracias por escuchar este mensaje y Dios los bendiga.